Hola hermanos, hoy continuamos con este hermoso tema acerca de el resplandor de Dios. Recordarán que la semana pasada los discípulos le pidieron a Jesús que le explicara la parábola del trigo y la cizaña. Bien, y cómo el Señor les explicó exactamente qué significaba cada cosa en la parábola y que el trigo, la semilla, éramos nosotros, los creyentes, los que hemos sido justificados por la fe en Dios y el Señor Jesucristo. Hoy vamos a meditar sobre este tema de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema sublime, es un tema hermoso y hay muchas lecciones valiosas, espirituales para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, comenzando en el versículo 28 y después continuando con el capítulo 17 hasta el verso 8. Mateo 16, de cierto, verso 28, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Él anticipó que había allí algunos que iban a ver al Señor Jesucristo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Vamos a mirar más en detalle ahora cada una de estas frases llenas de contenido espiritual. En primer lugar, los que llevó el Señor eran Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 discípulos, de entre los 12, al parecer tenían un ministerio especial. Ellos llegaron a ser, como dice en otro lugar en Corintios, las columnas de la iglesia que Cristo vino a fundar. Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó, dice, a un lugar, a un monte alto. No menciona el monte. Creo que Jesús quería tenerlos en un lugar donde nadie más que estos 3 lo podían ver. Porque se habla en Galilea del monte de Gilboa, del monte Carmelo o del monte Tabor. El que es más alto de los 3 es el monte Tabor. Y algunos suponen que quizás fue allí, en el monte Tabor, en el más alto de los montes de Galilea, donde Jesús se transfiguró. Se transformó delante de ellos. La palabra transfigurar es la misma que aparece en la carta a los Filipenses, donde dice que
Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Aquí hay una transformación futura que el apóstol Pablo menciona, que tú y yo, los creyentes en Cristo, vamos a ser transformados de nuestro cuerpo actual de humillación, con todas las limitaciones que tenemos, a un cuerpo semejante al cuerpo de gloria que tuvo el Señor Jesús resucitado. Miren qué hermosa promesa, qué hermosa perspectiva que nos aguarda. El Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y dice que resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí, qué sorpresa, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. Los eruditos opinan que esta aparición era que el antiguo pacto, Moisés, que habla acerca del Pentateuco, de la ley de Dios, y Elías, representante de los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, en estos dos personajes estaban representados. He aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. ¡Qué maravilla! Lucas agrega un ingrediente muy interesante. Nos dice de qué estaban hablando. Dice Lucas que hablaban acerca de la partida de Jesús que iba a acontecer en Jerusalén. La partida de Jesús era la muerte y la crucifixión. O sea que el cuerpo, el Pentateuco y los profetas se unían y hablaban con Jesús acerca de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro, impulsivo, se le ocurre una cosa y dice así: Señor, bueno es que estemos aquí. Le gustó a Pedro esta visión que estaba viendo. Jesús resplandeciente, Moisés y Elías, tres personas notables, las más notables quizás de la Biblia. Y Pedro dice: si quieres, hagamos 3 enramadas. Una enramada era una especie de carpita hecha con ramas de la intemperie. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y nos quedamos acá. ¿Para qué nos vamos a ir a otra parte? Bueno es que hagamos 3 enramadas. Fíjese qué ocurrencia. Ofrecerle al Rey de la Gloria, que estaba manifestado en la gloria intrínseca que él siempre tuvo, pero que se despojó de ella cuando vino al mundo. Y para el Rey de la Gloria le estaba ofreciendo una covacha de ramas. No sabía lo que estaba diciendo, pobre Pedro. Cuando él dijo esto, una nube de luz los cubrió. Y una voz que hablaba y que decía desde la nube: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Es como si esta voz del cielo, de Dios el Padre, le estaba diciendo a Pedro: Pedro, cállate la boca, escuchad, oíd a mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Al oír esa voz, los discípulos cayeron sobre sus rostros, cayeron en tierra, boca abajo, y tuvieron gran temor. Marcos dice que estuvieron espantados.
por la impresión que les causó esa nube del cielo y esa voz de Dios. Tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó a ellos y los tocó. Se acercó a ellos y los tocó. ¿Cuánto necesitamos, hermanas, hermanos, un toque? Que Jesús nos toque espiritualmente, nos levante, como dice aquí. Los tocó y le dijo, levantaos y no temáis, y nos quite todo temor, y que nos levanten. Y ellos se levantaron, alzando los ojos, y a nadie vieron, sino solo a Jesús. Moisés desapareció, Elías desapareció, solo Jesús. Preguntamos, ¿será suficiente ver solo a Jesús? Miren, es muy interesante esto. Nosotros los creyentes debemos practicar de mirar a Jesús. Es nuestra responsabilidad. Debemos mirar a Jesús. En Hebreos capítulo 12 dice así, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos. La palabra puestos quiere decir fijos, puestos los ojos en Jesús, mirándolo fijamente por la fe. Mirándolo a Jesús con la fe. Ojos fijos, puestos en el Señor. Tenemos que aprender cada día a mirar por la fe a Jesús. Mirar hacia arriba como dice en Colosenses capítulo 3. Debemos practicar, hermanas y hermanos, mirar a Jesús. Y tenemos que correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús. Amén.